Te confieso sin preámbulos que, en lo personal, yo creo en el arrebatamiento o rapto y que además este será antes de la tribulación o del día del Señor, profetizado a lo largo de toda la Biblia, el cual es simbolizado en la fiesta de las trompetas de Israel, que después de este evento sucederán toda una serie de sucesos, uno detrás de otro, durante 7 años terrenales y que después acontecerá la venida de Jesucristo en poder y en la gloria del Padre, acompañado con todos sus santos, entre los cuales considero que estaremos la Iglesia, esposa del Señor, para que de esta manera se inicie el reino milenial prometido de largo tiempo. La razón principal por la que he decidido aclarar este punto antes de mi exposición respecto a este asunto doctrinal tan importante es para que sepas identificar lo expuesto a través de los textos bíblicos que iré mostrando a continuación, para que puedas casar correctamente las sombras del pasado con las luces del presente en toda la gama de detalles que Dios nos enseña a manera de claves que identifican las profecías cumplidas y que a su vez añaden resolución a las que quedan por cumplirse. Para entender de manera adecuada y lo más perfecta posible la esencia de este pilar fundamental que simboliza el arrebatamiento de la Iglesia dentro de lo que identificamos como sana doctrina, antes debemos asegurarnos de que comprendemos debidamente la naturaleza de Dios, que aunque no podamos abarcarla en su totalidad ni mucho menos, como seres humanos limitados y pecadores que somos, bien podemos alcanzar el nivel de conocimiento que se nos permite para conseguir una comprensión útil del mensaje celestial para salvación, pues el peligro ante la falta de conocimiento hasta cierto punto, lo que sugiere pues la palabra respecto al camino del error que trae la ignorancia, se avisa de antemano ya desde el Antiguo Testamento, en Oseas capítulo 4 versículo 6. Entendemos pues con esto que todo cristiano, hombre de fe escogido de Dios, también demuestra una sed y hambre clara de conocimiento que, si bien sabe separar esto de la necesidad de vivir en humildad, amor y misericordia en todo tiempo como hombre o mujer necios delante de su Creador, comprende que esta necesidad de conocimiento es uno de los frutos por los cuales es distinguido el siervo del Señor conforme avanza en su camino hacia la santidad, poniendo especial atención y cuidado en identificar las señales de los tiempos. ¿Cómo pues podemos llegar a comprender esa parte que Dios quiere que conozcamos a profundidad para amor y temor de su nombre? Echando un ligero vistazo a través de las Escrituras inspiradas, podemos distinguir una serie de capítulos muy significativos que nos dejan de manifiesto uno de los mayores privilegios con los cuales contaron algunos de los escogidos de Dios. Ante nosotros se nos revela una serie de eventos con los cuales el Señor demostró la capacidad sobrenatural de su poder, de varias maneras, al librar a sus amados de los tiempos malos o de juicio que iban a dar lugar por su propia mano, y también como premio por su obediencia. Le ruego que preste mucha atención a los siguientes pasajes de la Biblia. En esta ocasión usaré la versión Reina Valera 1909. Caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque lo llevó Dios. Génesis capítulo 5, versículo 24. Y vinieron a Noé al arca, de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y prevalecieron las aguas, y crecieron en gran manera sobre la tierra, y andaba el arca sobre la faz de las aguas. Génesis capítulo 7, versículos del 15 al 18. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvióse a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano, y cogiéndola, hízola entrar consigo en el arca. Y esperó aún otros 7 días, y volvió a enviar la paloma fuera del arca, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde,
He aquí que traía una hoja de oliva tomada en su pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Génesis capítulo 8, versículos del 9 al 12. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham en una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las gentes de la tierra? Porque yo lo he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y acercóse Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá hay 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor de ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor de los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor, si hablare. Quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré, si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor de los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y fuese Jehová luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. Génesis, capítulo 18, versículos del 16 al 19 y versículos del 23 al 33. Entonces los varones alargaron la mano, y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron las puertas. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa desde el menor hasta el mayor, hirieron con ceguera, mas ellos se fatigaban por hallar la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor de ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot, y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, porque no perezcas en el castigo de la ciudad. Entonces llovió Jehová sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno.
Así fue que, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, acordóse Dios de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Génesis, capítulo 19, versículos del 10 al 15 y versículos del 24 al 29. Y cumpliéronse los 7 años de la hartura que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Y cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: Id a José, y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces se abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y toda la tierra venía a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Génesis, capítulo 41, versículos 53 a 57. Y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo, y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén apercibidos para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: Guardaos, no subáis al monte, ni toquéis a su término. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No le tocará mano, mas será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. En habiendo sonado largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: Estad apercibidos para el tercer día, no lleguéis a mujer. Y aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, que vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y estremecióse todo el pueblo que estaba en el real. Y Moisés sacó del real al pueblo a recibir a Dios, y pusiéronse a lo bajo del monte. Y todo el monte de Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo de él subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremeció en gran manera, y el sonido de la bocina iba esforzándose en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía en voz. Y descendió Jehová sobre el monte de Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Éxodo, capítulo 19, versículos del 10 al 20. Hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover el campo. Y cuando los tocaren, toda la congregación se juntará a ti a la puerta del tabernáculo del testimonio. Mas cuando tocaren solo la una, entonces se congregarán a ti los príncipes, las cabezas de los millares de Israel. Y cuando viniereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis en memoria delante de Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Números, capítulo 10, versículos del 2 al 4 y versículo 9. Y como hubieron pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieres que haga por ti, antes que sea quitado de contigo. Y dijo Eliseo: Ruégote que las 2 partes de tu espíritu sean sobre mí. Y él le dijo: Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será así hecho, mas si no, no. Y aconteció que, yendo ellos hablando, he aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los 2, y Elías subió al cielo en un torbellino. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos del 9 al 11. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal,
ocultaráme en lo reservado de su pabellón, pondráme en alto sobre una roca. Salmo 27, versículo 5. Después de los extractos bíblicos expuestos, y sin mostrar todas las cartas en defensa del arrebatamiento pretribulacional todavía, en el cual yo creo, como dije antes, no debería extrañar a nadie en un primer momento que existiera la posibilidad de que la Iglesia sea librada de un periodo de tiempo tan terrible. Periodo que sobreviene sobre toda la tierra como el juicio más extremo al que el mundo haya sido sometido de parte de Dios, que no tiene semejanza en el pasado, ni la tendrá en el futuro. Porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Mateo capítulo 24, versículo 21. A la Iglesia también se la identifica en la Biblia como la esposa de Cristo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Así que, como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Efesios capítulo 5, versículos 23 al 24. Y de aquí, después de lo dicho, no podemos evitar que surja la pregunta: si el Señor quiso por su misericordia raptar a ciertos personajes de la Biblia o librarlos repentinamente de las tragedias que venían, ¿cómo no iba a hacer lo mismo con su esposa, sobre todo teniendo en cuenta la maldad a la que ha sido sometida de parte del mundo durante tanto tiempo, manteniéndose fiel a su voluntad? La Biblia dice claramente que la ira de Dios que caerá sobre el mundo en la gran tribulación será para probar a sus moradores. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. ¿Cómo pues podemos esperar que derrame su ira contra sus hijos amados, teniendo en cuenta además que los que estamos en Cristo no somos de este mundo? Como así lo dice la palabra de Dios. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Juan capítulo 15, versículos 18 al 19. Mirad cuál amor os ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 2. Sinceramente, y sin haber expuesto todavía las pruebas bíblicas más contundentes para defender la posición del rapto pretribulacional, en un principio me cuesta creer en que Dios someterá a su propia esposa amada a la peor época que el mundo conocerá, a causa del pecado y por su propia ira. No estamos hablando de un tiempo de purificación de la Iglesia como dicen algunos supuestos cristianos, porque para eso ¿no nos parece suficiente la sangre que Cristo derramó en la cruz para nuestra salvación? Y si todavía persistes en la idea de que es para purificar a la Iglesia, ¿qué hay entonces de todos aquellos que murieron en relativa paz mucho antes de que esta época tan terrible llegara y que también son parte de la Iglesia? ¿Acaso Dios les privó de ser purificados lo suficiente? La Iglesia es sometida a prueba a lo largo de su historia, por supuesto, pero siempre en relación con una contundente demostración de fe en Cristo Jesús y en las promesas bíblicas delante del mundo, y no como una entidad que por sus faltas merece ser sometida a la ira de Dios, tratada igual que los mundanos por causa de su iniquidad. El día de la ira de Dios también se muestra como el día de su venganza.
porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos es venido. Isaías, capítulo 63, versículo 4. Teniendo en cuenta esto, y si todavía persistes en que la Iglesia pasará por la tribulación, ¿me estás diciendo que Dios derramará su propia ira vengativa, pura, sobre su propia esposa, aquella que ha creído en el nombre sobre todo nombre de su Hijo, siendo aborrecida del mundo entero por este hecho? La esposa de Dios es una esposa fiel. Así es como se debe mostrar su Iglesia, y por lo que también será premiada siendo librada de la ira venidera con el día del arrebatamiento. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. En otras versiones se traduce aquí como pone la hora de la tentación, en otras versiones aparece como la ira venidera, por lo que se reconoce como el mismo periodo de tribulación. Lo cual es más significativo todavía, porque si Dios libra de esa época, como dice la versión 1909, de la hora de la tentación, incluso Dios libra de la tentación, incluso aquella tentación que arrastra al mal, que puede directamente influir en la caída de la Iglesia. Por lo tanto, ¿cómo no iba a librar de un periodo de tribulación tan grande que podría desilusionar en gran manera a su Iglesia o hacerla caer en el pecado, en la ira, en la desesperación, por ejemplo? Es importante saber separar los tiempos, según las Escrituras, para identificar la época en la que nos ha tocado vivir, y por lo tanto también saber cómo nos debemos comportar en relación con lo que estamos esperando. La Biblia dice que Jesús nació bajo la ley para cumplirla, y con esto redimir a todos aquellos que creen en Él, recibiendo de esta manera la adopción de hijos mediante la fe. También digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del siervo, aunque es señor de todo, mas está debajo de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo los rudimentos del mundo. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres más siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por Cristo. Gálatas capítulo 4, versículos del 1 al 7. Por lo que Pablo de alguna manera está haciendo una clara diferencia entre una época antigua en la que Cristo Jesús nació para cumplir la ley en su totalidad y una época nueva en la que el mismo Pablo le toca ministrar en especial para con los gentiles, expandiendo así un evangelio de gracia, de perdón y purificación a través de la fe, cosa que se describe de manera muy extensa y detallada en la epístola de Hebreos, donde especifica de manera muy clara que aquellos que están en el Evangelio de la Gracia no tienen que cumplir la ley al estar bajo un mejor pacto. Esto lo podemos hallar en los siguientes pasajes. Si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley, porque aquel del cual esto se dice, de otra tribu es, de la cual nadie asistió al altar, porque notorio es que el Señor nuestro nació de la tribu de Judá, sobre cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y aún más manifiesto es, si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote,
el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según la virtud de vida indisoluble. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El mandamiento precedente, cierto, se abroga por su flaqueza e inutilidad. Y los otros, cierto, fueron muchos sacerdotes, en cuanto por la muerte no podían permanecer. Mas éste, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos, mas la palabra del juramento, después de la ley, constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas. Diciendo nuevo pacto, dio por viejo al primero, y lo que ha estado por viejo y se envejece, cerca está de desvanecerse. Hebreos capítulo 7, versículos 11 al 18 y versículos 23 al 28, Hebreos capítulo 8, versículo 6 y Hebreos capítulo 8, versículo 13. Y me dirás, ¿qué tiene que ver todo esto con el hecho de creer o no en que el arrebatamiento será antes de la tribulación? Pues la verdad tiene mucho que ver, mucho más de lo que crees. Primero porque para entender los textos que voy a leerte a continuación es muy importante, en verdad esencial, que concibas y entiendas estas diferencias que señalan el viejo pacto y el nuevo pacto. De lo contrario, no sabrás analizar las escrituras de una manera adecuada, corriendo el peligro de mezclar ideas doctrinales clave con otras que no tienen nada que ver con la verdad, perdiendo de vista las bases esenciales de la sana doctrina que te traen el conocimiento adecuado que Dios quiere que poseas, para que estés debidamente preparado o preparada cuando llegue el ansiado día. Debemos entender que Jesús habló mayormente en el idioma de la ley, en su contexto, sometido a la misma y ejerciendo para su debido cumplimiento completo, para que además fuera constituido sumo sacerdote según el orden de Melquisedec en los cielos, y de esa manera quitar ese muro, rasgar ese velo que separa a él al mundo entero del Dios verdadero. Luego está el Evangelio revelado a Pablo, que viene poco después, que posee ciertas diferencias, pues habla de un nuevo pacto y, como es lógico, lo nuevo no es igual que lo viejo, pues es por gracia y ya habiéndose consumado el sacrificio superior, eterno y perfecto en Cristo Jesús, posee matices diferentes, agradables para Dios, que quiere ser adorado en espíritu y en verdad por toda criatura. Ahora pues, me gustaría que te pusieras en la siguiente situación. Imagínate que te encuentras en la época de los primeros cristianos, en pleno nacimiento de la Iglesia de Cristo tras su muerte, etc. Y esto es importante porque, según el orden bíblico que nos presenta Dios, deberíamos darnos cuenta de que ese es el tiempo que más nos toca de cerca, y por lo tanto las instrucciones de los apóstoles en ese tiempo son la palabra de Dios más actual para nosotros. No quiero decir que el resto de la Biblia no sea palabra de Dios viva y eficaz, no digo eso, pues creo que toda la palabra de Dios es útil absolutamente y necesaria, obviamente, entre otras cosas porque también contiene profecías que aún se tienen que cumplir. Pero en términos prácticos, de liturgia podemos decir, son los que verdaderamente nos afectan de manera más directa y que tenemos que tomar como más actuales. Entonces, imagínate que el Nuevo Testamento todavía no se ha terminado como un libro definido, que Pablo y los demás apóstoles siguen vivos y pendientes de todas las iglesias que se van formando, y tú formas parte de una de estas iglesias.
Como todo el mundo recién convertido y sin haberse establecido libro alguno que constituya el Nuevo Testamento, la única manera de estar actualizado es por medio de las epístolas o cartas que los apóstoles os envían para contestar algunas dudas y también para alimentar vuestra fe. También poseéis algunas copias del Evangelio de Mateo, por poner un ejemplo posible, el cual leéis en comunidad y utilizáis también para cumplir con la Santa Cena cada domingo, etc. También os comportáis como se os indicó según los requisitos establecidos en el concilio o reunión que se formó en Jerusalén hace no mucho tiempo. De repente, recibís una carta del apóstol Pablo y estáis fuera de sí por la alegría, por el inmenso gozo de saber de vuestro amado hermano que además inició vuestra iglesia hace pocos años. ¿De qué cosas pueda reflejar su carta que alimente vuestra esperanza en las promesas del Señor y de volver a verle? Entonces, sin esperar mucho, se te convoca junto con más hermanos y hermanas a una reunión de urgencia de la iglesia para conocer el contenido de esta carta. Un hermano experimentado ya mayor, anciano principal de la iglesia, se pone en una posición elevada para estar seguro de que su voz llega a todos los presentes. Rompe el sello de la carta delante de vosotros, la despliega con cuidado e inicia la lectura. Habiendo leído ya un buen rato, llegáis a la siguiente parte de la epístola. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Empero, acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis, hermanos, necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis bien que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sobrecoja como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios, porque los que duermen, de noche duermen, y los que están borrachos, de noche están borrachos. Mas nosotros, que somos del día, estemos sobrios, vestidos de la cota de fe y de caridad, y la esperanza de salud por yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo, el cual murió por nosotros, para que, o que velemos, o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, consolaos los unos a los otros, y edificaos los unos a los otros, así como lo hacéis. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Por lo leído en esta epístola a los tesalonicenses, personalmente puedo entender la clara diferencia entre la venida del Señor y el día del Señor. El primer evento expuesto motiva a la esperanza viva, al deseo de andar en santidad para ser hallados dignos, en obediencia y amor a Dios. El segundo indica un tiempo ya profetizado desde la antigüedad en la ley y los profetas. Y como no, es algo de lo que se habla en relación con lo que ocurrirá en el mundo, aclarando la diferencia existente entre los cristianos, hijos de Dios que no son para ira, y los mundanos, hijos de la carne, para ira. Pasamos pues a las siguientes epístolas, ciertos extractos de las mismas que quiero que asimiles de la misma manera para entender su contenido y profundidad a fin de lograr comprender el significado completo
de este maravilloso suceso, que ya está muy cerca. He aquí, os digo un misterio. Bien, aquí tenemos un misterio, como nos señala Pablo. ¿Y qué es un misterio? Vayamos al diccionario para una definición lo más aproximada posible. Hecho oscuro o arcano cuya explicación se desconoce. También nos vale la siguiente: asunto secreto y muy reservado. Señalar otro detalle, que quizás no posea demasiada importancia, es el hecho de que este misterio al que apunta Pablo se halle prácticamente al final de la epístola, como broche de oro final con el que en parte cierra el escrito, antes de dar las últimas indicaciones acerca de la colecta y demás. Es en este punto en concreto donde quiero que entiendas más que nunca la diferencia entre lo revelado en el Antiguo Pacto y lo revelado en el Nuevo Pacto. En este caso al apóstol Pablo, pues Pablo habla de un misterio, es decir, y teniendo en cuenta la definición que hemos leído, algo desconocido hasta ese momento. Luego el rapto, el arrebatamiento, es considerado un evento único, un privilegio que se mantuvo oculto, un premio muy especial para aquellos que han depositado su confianza en el Señor, que son aquellos que componen la Iglesia, ya sean judíos o gentiles. Leamos pues de nuevo y desde el principio. He aquí os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 52. Creo que nuestro Señor Jesucristo vendrá a por los que le esperan a Él, a por los que aman su venida como dice su palabra, y no a por los que esperan al anticristo o a la tribulación como algo que ya muchas personas creen que como sucesos que deben ocurrir antes de que Jesús venga. Por lo tanto, considero que en este punto la fe también es, hasta cierto nivel, determinante. Fijaros en la emoción de Pablo en los siguientes versículos, esperando al Señor, que creía estaba ya muy cerca. Me gustaría que asimilaras esto como una actitud permanente que todos los cristianos debemos reflejar. Porque no esperamos a otros personajes, esperamos a Cristo Jesús. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 5. Y para terminar este vídeo, quiero animarte con el siguiente pasaje bíblico, para que tu llama se mantenga encendida, para que tu luz resplandezca en todo momento, esperando a nuestro Señor y Salvador, Hijo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. He aquí, la bendita esperanza o la también llamada esperanza bienaventurada. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito, capítulo 2, versículos 11 al 14. Me ha faltado más información que añadir, pues este es un tema muy extenso que merece otro vídeo más adelante, que realizaré si Dios quiere y lo dispone. Hay algunos detalles de suma importancia que me gustaría exponer para aclarar finalmente el resto de los puntos que componen este argumento y que indiqué al principio de este vídeo. No obstante, considero que todo lo mostrado debería ser más que suficiente para estar más despiertos que nunca en los tiempos que corren, siempre con la llama de la fe encendida y entendiendo ante todo que Dios no ha puesto en el mundo a su amada esposa, la Iglesia, para consumirla con su propia ira, junto con los moradores rebeldes de la tierra. Una ira que es capaz de inundar el mundo entero
y derretir montañas. Gracia y paz a todos.